En seguimiento a los anteriores videos, en este en específico, veremos cuál es la manera más sencilla de editar, borrar o agregar información dentro de la plataforma, para lo cual haremos el mismo procedimiento de ingreso, irnos directamente al sistema de portales de transparencia, seleccionar carga de información, pero nos vamos a ir a la parte donde dice administración de la información. Lo primero que vamos a hacer es seleccionar la ley vigente, señalar que tendría que buscar información y nos va a desplegar las fracciones que nosotros ya tenemos asignadas. El primer paso que les voy a enseñar es agregar información, como aparece aquí. ¿Cuándo yo les recomiendo que agreguen información? Cuando no se haya generado o cuando sea una sola columna las que ustedes vayan a poner, porque cuando es muchísima información tendrían ustedes que estar haciendo, si ustedes van a registrar 50 cosas, tendrían que hacer 50 registros de información. Por eso es que yo solamente se los recomiendo o cuando no generen información o cuando es un solo registro el que ustedes van a meter. Bastará con que yo ponga agregar información para que me despliegue toda la información que yo tendría que descargar. Si ustedes se dan cuenta, cada uno de estos cuadritos que nosotros vemos de manera horizontal son lo que a nosotros nos aparece como cada uno de los criterios del formato. Bastará con que yo ponga el ejercicio, la fecha que vaya a reportar, el contenido, si es que le voy a agregar o si no genera información, solamente pondré el ejercicio, el periodo que informo, me voy hasta área que genera la información, pongo mis fechas de validación y actualización, las cuales no omito repetir que pueden ser iguales o la de validación mayor a la de actualización y mi respectiva nota justificativa de si no generé o por qué no tengo la información. Una vez que yo ya pongo mi nota, le doy en agregar y me mandará, al igual que de todas las funciones que yo realice en plataforma, un acuse de que hice una alta, pero la hice directamente en plataforma. Si se fijan, yo ya tengo dos registros, que fue el que hicimos en el video anterior, que fue la carga normal, y el que acabo de hacer con agregar. Esa es una de las cosas que puedes hacer directamente aquí y que son de las más sencillas. Otra cosa muy sencilla que yo puedo hacer es eliminar información que yo ya no necesito. Esto igual lo recomiendo cuando los registros que ustedes ya tienen dados de alta en su fracción son pocos. Si se fijan, nosotros aquí tenemos dos registros nada más. Aquí me aparece una pestañita que dice borrar, la cual está deshabilitada. Si yo quiero borrar esta información porque yo ya tengo mi formato lleno, corregido, con la información como es, y esta ya no me sirve, bastará con que yo le den en seleccionar y se me habilitará la pestaña de borrar. O en su caso, yo no quiero borrar los dos registros, solamente este que está mal, bastará con que simplemente seleccione el registro que no sea de mi interés y le dé borrar. Una vez que yo le doy borrar, me vuelve a preguntar que si estoy seguro de eliminar el registro. En este caso le vamos a decir que sí y me va a dar otro acuse de la operación que yo hice, que fue dar de baja información. Esos son, se podría decir, dos de los procesos más sencillos que nosotros podemos hacer dentro de la administración de la información. Ahora bien, si yo ya cargué mi información y tiene algún error de dedo, que por alguna cuestión yo me haya equivocado en alguna fecha, algún hipervínculo, o simplemente después de que yo subí la información, mi área de informática me cambió mi hipervínculo, lo que yo necesito es corregir, bastará con que despliegue las ventanitas de abajo para llegar hasta la parte donde me aparece este lapicito. Una vez que ustedes ingresan a ese lápiz, les aparecerá la información que ustedes tienen cargada
y bastará con que ustedes editen lo que crean que sea necesario, que en este caso yo simplemente voy a agregarle una nota que se me había pasado, le doy guardar y en automático me va a guardar el cambio. Igual me va a dar un acuse de un cambio que yo realicé, y si me voy al portal, regreso al portal, en automático, si ustedes se fijan, se ve reflejado la modificación que yo hice en la nota. Igual, estos procedimientos que yo les acabo de decir, de agregar, borrar y editar, lo recomiendo para cuestiones muy sencillas o que sean cuestiones muy cortas, que sean 1 o hasta 10 registros, dependiendo de lo que ustedes quieran hacer, pero lo recomiendo cuando son muy pocos registros. Ahora vamos a ir a otra parte. Hay dos procedimientos, si ustedes se fijaron, cuando ustedes ingresan, cuando estábamos en carga de archivos, me aparecían 3 opciones: alta, baja y cambio. Alta es la que nosotros hacemos comúnmente, que es la de dar de alta información, los formatos que yo ya llené con la información, y la baja se refiere a la opción que yo tengo para eliminar información que ya tengo cargada. Estos procedimientos de baja y cambio que aparecen en la parte de carga de archivos, yo se las recomiendo cuando la información que ustedes tienen cargadas excede de más de 50 registros, porque es mucho más fácil y es mucho más rápido. Entonces nos vamos a regresar, solamente les quería mostrar las opciones, recordarles las opciones que nos aparece de baja y cambio, porque nos vamos a regresar a administración de la información para mostrarle estas dos operaciones. Selecciono la ley vigente, me voy a las fracciones que yo tengo asignadas y me vuelvo a poner en la fracción 1. ¿Cómo puedo saber qué información tengo y cuál es la que yo no necesito? Bastará con que le den buscar y si ustedes se fijan me aparece la información que nosotros ya cargamos. ¿Qué es lo que tengo que hacer si yo quiero hacer el proceso de baja? Pues primero tendría que irme a opciones de descarga y tendría que señalar en esta parte que dice descargar archivo de Excel. Una vez que yo le doy descargar, me va a descargar el formato con un folio asignado por la Plataforma Nacional de Transparencia, el cual a mí me servirá para poder identificarlo y para poder hacerle las modificaciones, y ese código es el que plataforma, vamos a esperar un poquito. Este código que yo les decía es el que plataforma le asigna para que yo realice las modificaciones que consideren necesarias y pueda hacer alguno de los movimientos que yo les decía, que era la baja o el cambio. Vamos a hacer primeramente el cambio. Una vez que yo ya descargué mi formato, les recuerdo, le doy en buscar, me aparece esto, me voy a opciones de descarga, descargo el archivo de Excel, selecciono descargar y lo que sigue es que me descarga este formato con un código. Cuando yo tenga un formato con 50 registros, me van a aparecer 50 códigos. Por ejemplo, yo tuve un error de dedo en la fecha de validación, de inicio del periodo. Bastará con que yo corrija, a lo mejor me equivoqué de año, es lo único que voy a mover, y hago el movimiento en todas las columnas que yo tenga dentro del formato. Una vez que hice esa modificación, le doy en guardar. Una vez que yo ya guardo, tendría que regresarme otra vez a carga de archivos. En carga de archivos hacer lo mismo que he hecho siempre, de seleccionar mi ley, seleccionar mi fracción, que es la fracción 1. Y una vez que yo ya edité el formato, a estos formatos que yo descargo de plataforma no le puedo agregar información. Tengo que editar la información que ya está cargada y que tiene su código, porque con este código plataforma identificará en qué información te hará el cambio o en qué información te dará la baja. Entonces, lo que ya tengo que hacer aquí es, una vez que yo ya terminé mi fracción 1, que yo ya hice las modificaciones, lo que voy a hacer es seleccionar
la opción de cambio, porque yo ya corregí, me voy a seleccionar, en este caso pues directamente lo voy a agarrar de descargas, que es donde está, lo selecciono, le doy a abrir y le doy cargar archivo. Me va a hacer el mismo proceso que vimos en el video anterior cuando yo cargo información, me lo va a pasar a esta parte de abajo y me va a estar señalando el estatus. Estos movimientos que ustedes ven aquí, si se fijan, fue el primero que nosotros dimos de alta. Me registra el alta que yo hice a través de agregar información, la baja de información que realicé y el cambio de información que hice directamente en el lapicito. Aquí me vuelve a hacer aparecer ya terminado otro cambio que fue el que ya hice descargando el formato, editándolo y volviéndolo a subir, pero con el tipo de carga como cambio. Ahora, una vez que yo ya hice mi cambio, ¿cuál otro proceso puedo hacer? El de baja. Vuelvo a hacer mi búsqueda y resulta que la información que yo ya cambié no me sirve, o la información que yo tengo no me sirve. Le voy a dar en buscar. Voy a volver a seleccionar opciones de carga. Descargo nuevamente mi archivo de Excel. Le vuelvo a dar en descargar. Y me va a volver a descargar el formato que yo ya había cambiado en la operación anterior. Si se fijan, ya me aparece incluso inmediatamente con la modificación que yo hice y me vuelve a dar el código, el cual no voy a tocar para nada. Resulta que yo descargué mi formato con 100 registros, que está mal, que ya no lo necesito, es de un periodo anterior, ya no me lo pide los lineamientos o cualquiera que sea la situación. Lo que yo quiero hacer es eliminar toda la información. Bastará con que yo ya lo haya descargado, lo guarde así como tal y me vuelva a regresar a la plataforma, a carga de archivos, selecciono la ley vigente, selecciono mi fracción y ahora el tipo de carga que yo voy a seleccionar va a ser la baja. Una vez que yo selecciono la baja, haré el mismo proceso de seleccionar, buscar entre mis archivos donde se encuentra el formato que yo quiero dar de baja, le pongo cargar archivo. Vamos a esperar que cargue. Una vez que me lo cambia para la parte de abajo, si se fijan otra vez aparece en recibido, voy a darle a actualizar. Y ya está terminado. Si se fijan, hicimos todas las operaciones con una sola fracción. Me regreso a administración de la información, hago la búsqueda, le doy en buscar y no me refleja nada. ¿Por qué? Porque yo ya hice las modificaciones y di de baja la información que yo ya no necesito. Entonces, cualquier cosa que ustedes quieran hacer de manera sencilla lo pueden hacer directamente de plataforma. Agregar información, editar directamente ahí, borrar información o hacer los procedimientos de baja y cambio, que son un poquito más complicados y que solamente se los recomiendo cuando la información que ustedes quieren modificar o que quieren dar de baja es muy amplia o son muchísimos registros. A partir de esto, lo que yo necesito es que ustedes realicen las actividades, que practiquen con sus usuarios, que llenen sus formatos, que hagan los procesos con sus formatos y posterior a ellos cualquier error, duda o problema que ustedes tengan, les recomendaría que el primer paso a dar es hablar con su unidad de transparencia, pedirle el apoyo a la unidad de transparencia y a través de la unidad de transparencia nosotros podremos ayudarles. La unidad de transparencia siempre será nuestro enlace directo con ustedes como sujetos obligados y él será su enlace directo con nosotros, lo que significa que cualquier duda, problema que puedan presentar a la hora de estar moviendo la plataforma, a la hora de estar subiendo su información, les recomendamos 100% que por favor se comuniquen con su unidad de transparencia para que la unidad de transparencia se comunique a nuestra área de sistemas o al área directamente de monitoreo para poder ayudarles. No omito señalar antes de terminar esta parte que
el instituto, por indicaciones del Pleno y porque es su interés estar en constante comunicación con ustedes, pues se pone a su disposición para cualquier duda o necesidad que tengan relativo a la carga de información y así poder ustedes estar en condiciones de cumplir con lo que marca la ley de transparencia. Por último, quisiera comentar que derivado de estos videos de capacitación se les otorgará una constancia de participación. Para que puedan obtener dicha constancia tendrán que presentar una evaluación. Para que ustedes puedan ingresar a esa evaluación necesito que se vayan a la descripción de este video donde encontrarán el hipervínculo de ingreso y podrán realizarla. Esperando que estos videos les hayan servido y que sobre todo sea de mucha ayuda para que ustedes puedan cumplir en tiempo y forma con la publicación de la información, el instituto queda a sus órdenes. Hasta luego.